conferencia del ciclo que organizamos, la Hermandad del Silencio, con motivo de la festividad de Cristo Rey del Universo. En esta ocasión, y para la Junta de Gobierno y para mí en particular, es un placer contar con la presencia de un amigo, de Fray Juan José Rodríguez Mejía, para nosotros Fray Juanjo, con todo el cariño. Y verá, yo lo que voy a hacer es una pincelada muy rápida, porque yo creo que aquí, los que estamos aquí, todos te conocen perfectamente, pero bueno, decir un poquito que hoy en día es el rector del Santuario de Regla, es guardián de la Fraternidad Franciscana, y desde que llegó a Chipiona, pues se involucró muchísimo y ha hecho muy presente a la Virgen de Regla, al santuario, no solamente por su patrimonio histórico, artístico, cultural, social, y además muy involucrado, y me consta que en el pueblo de Chipiona pues tiene un trato exquisito con su gente y ellos con él. De hecho, tanto es así que hace un par de años fue nombrado hijo adoptivo de Chipiona, ¿vale? Entonces, bueno, él no es chipionero, todos sabemos, o por lo menos sí lo sabemos la gran mayoría de las personas, que nació en Ronda, en la bella ciudad de Ronda, y que aparte de esa ciudad, a la que le tiene evidentemente muchísimo cariño, también sé que tiene un pellizquito aquí en Sanlúcar, porque viene mucho, pasa temporadas aquí sus padres, y bueno, y sé que le une muchísima amistad tanto con gente de hermandades como de conventos, amigos y demás. Y para nosotros, sí, en este punto tengo que nombrar a Javier Ibáñez, porque gracias a él es verdad que quizás fue la relación de Juanjo con la Hermandad del Silencio. Gracias a él estuvo viniendo por aquí, conoció a nuestros titulares, nos ha predicado en quinario, alguna que otra función, y nos ha acompañado últimamente en peregrinaciones que hemos realizado, que aquí veo a unos cuantas, y hemos fraguado siempre con mucho cariño, mucha unión, ese grupo, aparte de visitar y de estar pendiente de toda la organización, de visitar todos los sitios donde hemos ido de carácter religioso, de carácter cultural, pero bueno, ha hecho también que el calor humano que lo hemos forjado entre todos, ¿no? Y desde aquí, pues bueno, te doy las gracias por ello. Y nada más, yo creo que la audiencia que tenemos está deseando escuchar hablar sobre Carlo Acutis, que es el santo millennial, y queremos, pues bueno, tener un poquito de conocimiento de este santo. Y junto a él pues han venido a acompañarlo David y José, que también nos van a ilustrar y conocer un poquito más a esta persona. Muchísimas gracias, la palabra es vuestra. Muy bien, pues muchas gracias. Yo voy a presentarlos a ellos. Nuestra relación, sobre todo con José, es una relación carliana o carlista, porque nosotros nos conocemos justamente por Carlos Acutis. Él es de Jerez, del barrio de Las Viñas, es profesor y está ahora entrando en el mundo laboral, con lo cual con sustituciones y con oposiciones y todas estas cosas. Pero en su corazón siempre hay un hueco para Carlos y para difundir pues este mensaje que venimos hoy a traer. Y después David Linares es de Jerez, él pertenece a un movimiento que tenemos el gozo de tenerlo aquí en la diócesis, que se llama Christi Fideles Laici, y en la actualidad es el presidente local. Y bueno, fue una diosidad o una carliosidad, porque cuando llega la reliquia a Chipiona, yo tenía una ciática que no podía conducir, ni tan siquiera casi que montarme en coche, y el padre Marco Gavallo, que venía, es el guardián y rector del despojo de Asís, pues nos traía la reliquia del corazón de Carlos. Y yo no podía ir a Jerez, ni tan siquiera podía ir a Jerez. Le dije, David, ¿tú quieres? Anda, vamos a ir por el fraile. Y total, Foresta, buenas tardes. Y bueno, dice, ¿la reliquia de Carlos va a entrar en mi coche? Digo, la reliquia va a entrar en tu coche y en tu corazón también. Y ahí lo pilló. Entonces, bueno, corremos un peligro, ¿eh? El niño este pilla a la gente. Así que ya está. Este es David, entonces. Vamos a hacer una oración, si os parece, ¿eh? Evidentemente la oración siempre se hace a Dios, pero
podemos utilizar gente que para nosotros sean buenas mediaciones. Y hoy os vamos a presentar una mediación que es muy curiosa, ¿vale? Y es la de Carlos Acuti. Así que nos dirigimos al Señor, le pedimos el don del Espíritu Santo y le decimos: Carlos, sonrisa del cielo, que en esta tierra herida y sin paz nosotros seamos capaces de alabar al Señor por tu vida simple, tu vida sonriente y santa. Tú has escuchado con fe el ruido y la herida en tu propia juventud y la llamada, la vocación para dedicarte en el cielo con Jesús y María a una misión de amor sin confines, reposando en tu cuerpo mortal, donde está el cuerpo de San Francisco y donde él se desnudó de todos los bienes terrenos. Tú gritas a él y al mundo que Jesús es toda nuestra alegría. Un joven lleno de sueños, atraído por la naturaleza, por el deporte, por internet, pero todavía más atraído por los milagros de Jesús, que realmente está presente en la forma santa de la Eucaristía. Ayúdanos a creer en el Señor, a ser vivos y verdaderos, a que la Eucaristía sea nuestra autopista que nos lleve al cielo, a enseñarnos a contemplarlo, al Señor con María, en los misterios del Santísimo Rosario. Enséñanos, Carlos, a que de una o de otra manera nosotros entendamos que solo Jesús nos da la presencia de Dios y que seamos capaces de ser originales y no fotocopias, libres verdaderamente y sabiéndolo encontrar en todas las criaturas, sobre todo en los pobres, para que la humanidad sea más justa y fraterna, más rica de encanto y de esperanza, para la gloria de Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo ya he hablado demasiado, entonces José, que es el que sabe más, que nos hable ahora de lo que él quiera. Bueno, en primer lugar, disculparme un poco por la voz, vengo de estar resfriado con estos cambios de temperatura, pero vamos a hablar de lo importante que es de Carlos. Como ha dicho antes Juanjo, nosotros nos conocemos gracias a los encuentros que se realizan en Chipiona y a mí Carlos se me acerca de una manera que me resultó bellísima. Primero, a través de mi madre, yo veía en la carcasa de su móvil, que venían de un viaje, que habían estado en Asís, la imagen de Carlos cuando estaba en el proceso de beatificación o ya beato. Pero, claro, él estaba llamando a mi puerta en ese momento a conocer más sobre su vida. A lo largo de la realización de la DECA, del curso que me habilitaba a impartir religión, pude conocer más en un documental de la vida de Carlos y, sabiendo de los milagros eucarísticos, que me gustaría ahora profundizar un poco en ello, tuve la experiencia y la posibilidad de hacer un viaje en el que visité unos cuantos de los lugares donde habían ocurrido milagros eucarísticos. Entonces pude sentir la dificultad que tenía yo para encontrar más información sobre esa investigación que hizo él. Con todo esto y con la información que ya aprendí de Carlos, voy a comenzar a daros una breve biografía de él. Carlos es un niño que nace en Londres en el 91. Su familia no es practicante. Él recibe su primera formación católica de su niñera. La cuidadora era polaca, Beata se llamaba, y este niño tiene un mundo espiritual inmenso. Él es superdotado en ese sentido. En poco tiempo él
tenía una sensibilidad espiritual que se acercaba a los pobres, volvieron pronto de vuelta a Milán porque los padres eran italianos, pero estaban en Londres por trabajo. Y ya en Milán se veía que era un niño muy, muy, muy especial. Recibió la primera comunión con 7 años y desde entonces no faltó ni un día a recibir la Eucaristía. Él sabía la importancia y la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Después también, importante, él dedicaba su tiempo y todo lo que tenía lo compartía con los más necesitados. Y de una forma bellísima, como en el Evangelio. Nadie se enteraba qué hacía. Él repartía comida, dedicaba tiempo, se centraba en eso que hemos comentado antes, de la visión al más pobre, de dedicarle tanto el tiempo como una muestra de cariño, comida, lo que necesitara. Encontraba la manera para que recibiera a los pobres y conocerlos más y darle ese cariño que a veces y muchísimas veces les falta y parece que nos hemos olvidado. Yo soy el primero que muchas veces paso a lo mejor por delante de alguien y digo, es una persona, y un buenos días, por lo menos, que perdemos muchas veces. Pues Carlos era una persona que tenía todo tipo de detalles con los más necesitados. Carlos, creciendo y sabiendo la importancia de la Eucaristía y viendo el contexto, él sabía que tenía una misión, y en esa época comenzó a aparecer Internet. Por 2002, que tendría 11 años, comenzó a realizar una investigación de milagros eucarísticos, y todo esto lo hizo porque quería que las personas volvieran a poner a Dios en el centro de su vida. Él sabía y él era consciente de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pues era como pues si las personas ven que aquí pasan milagros, que quizás lo que ven con los ojos pueden llegar a entender, si no entienden o si no son realmente conscientes de la dimensión de que Dios está aquí presente en la Eucaristía, y que el mayor milagro es el que se produce cuando confiamos en Jesús, en la Eucaristía, y dejamos que transforme lo que hay dentro. Pues solo se puede explicar con la intercesión del Espíritu Santo. Ese chico, en 2002, que yo recuerdo esa época, yo tendría unos 8 años, iba con mi hermano al ciber porque no había internet en todas las casas, porque la conexión era horrible y no había ni la mitad, ni no había casi nada de página web ni de información dentro de la red. Pues este chico consiguió recopilar más de 130 milagros eucarísticos que encontró por la red, y los que no conseguía información completa, cogía y convencía a su familia, que su familia al final se hizo practicante, las convirtió, y convencía a su familia para ir a visitar sitios donde habían ocurrido milagros eucarísticos y recopilar más información. Que con esto es lo que, cuando comencé mi intervención, quería compartir con ustedes. Yo he estado en sitios que están prácticamente cerrados, que tienes que hablar con vecinos, que tienes que hablar para poder conseguir acceder a saber algo de información de qué ocurrió allí. Y siempre me lo preguntaba, qué trabajo y qué misión más bella, qué cantidad de problemas se habrá encontrado Carlos, y ha seguido por amor, por cumplir su misión de intentar que todos pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas y veamos la importancia del sacramento de la Eucaristía, tal y como es. Pues Carlos comenzó este proyecto. Actualmente en Internet tenemos la recopilación, y se lleva a muchas universidades, a muchas parroquias, de los milagros eucarísticos, donde vemos, y cuando voy a colegios también hablo con los más mayores de la relación entre la fe y la ciencia, porque estos milagros eucarísticos, los más modernos, incluso del anciano en 750, hay pruebas
científicas realizadas en laboratorio que nos demuestran que Dios está ahí, que por ejemplo en Buenos Aires, que era obispo en ese momento el Papa Francisco en el 96, la llevaron a analizar la muestra del milagro anónimamente y se determinó que había una concentración de glóbulos blancos que determinaba que esa persona había muerto sufriendo mucho en el momento en el que falleció, que era de un grupo AB positivo y que era de en torno a unos 30 años. Pues la ciencia nos está enlazando con la fe, nos está demostrando que Dios está ahí. Pues eso era lo que Carlos quería, por una parte, ayudarnos a entender, de que la fe siempre es necesaria, nosotros tenemos que tener fe, pero la ciencia también demuestra que Dios está ahí. Y la misión de Carlos es bellísima. Mis compañeros os lo pueden compartir, que este movimiento internacionalmente está teniendo una repercusión brutal. El niño, cariñosamente como le decimos, está intercediendo y está ayudando con la juventud en toda parte del mundo. Tenemos grupos de WhatsApp de personas que realizan actividades similares a la nuestra por Argentina, por todas ciudades de Latinoamérica. Ha salido hace poco el Kit de Santidad, una película en la que aparece también la madre de Carlo Acutis, y es una preciosidad todo lo que está pasando y todo lo que está intercediendo Carlos ahora también desde el cielo para ayudarnos a acercarnos a Dios. Seguro que me he dejado en mi intervención muchos puntos. Espero que os haya llegado mis palabras, y cedo mi palabra a David o a Juanjo. Bueno, a ver, yo a mí, Carlos, como ha dicho Fray Juanjo, me sale al encuentro, ¿no? Es como yo voy solamente como un chofer y cuando llego allí al aeropuerto, el padre Marco me da la reliquia y me dice, aguántala tú. Entonces yo estoy detrás, bueno, porque en ese momento cambiamos de conductor, tú conducías, ¿no? No me acuerdo. Yo ese momento lo tengo como muy con Carlos y ya está, no había nadie más en el coche. Yo recuerdo que estoy con la reliquia y la estoy abrazando, la reliquia, y decía, póntela en el corazón, ¿no? Y yo la tenía en el corazón y yo, el viaje de Sevilla a Chipiona fue como una intimidad muy profunda, no lo puedo explicar, ¿eh? Yo soy católico creyente, vivo en movimiento estoy peleando mi fe desde los 18 años, que empecé a caminar con Cristo porque el Señor se cruzó en mi camino, no porque yo lo busqué. Y Carlos pasó igual, ¿no? Carlos, yo no busqué a Carlos, es que se me metió en el corazón. Entonces, yo recuerdo esa transformación interior. Yo no soy de reliquia, yo no soy de venerar imágenes, ni sinceramente. Entonces, pero sí es verdad que he vivido en mi familia muy cerca el tema del cáncer y a lo mejor pues por ahí pues estaba como más sensible, ¿no? O más predispuesto a entender lo que el niño santo me podía decir, ¿no? Pero sí es cierto que a raíz de ese momento yo descubro en Carlos, aparte al héroe humano, porque un niño con 15 años que pelea un cáncer de esa forma, que se va en tan poco tiempo, pues se fue en nada, se fue en poco más de un mes, ¿no? Menos de un mes. Y aún así, pues él, consciente de que se iba, hay incluso vídeos que dice, estoy destinado a morir, ¿no? Se dice tan abiertamente, ¿no? Con esa cara angelical. A mí me da lecciones, ¿no? Me da lecciones no solamente humanas, porque son unos héroes, las personas que viven esta enfermedad y la viven pues con la valentía que la tienen que vivir, ¿no? Pues al final se transforman en héroes.
Y sí es verdad que a mí me lleva un poco más, ¿no? Me dice el santo, David, tú también estás destinado a morir. O sea, no te pienses que te vas a quedar aquí, ¿no? Pero estás destinado a morir y en el camino tienes que dejar muchas cosas, ¿no? Y te tienes que ir desprendiendo de muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí, Carlos, desde ese junio que vino, en junio fue, julio, en el mes de julio, a mí me ha ido desprendiendo de muchísimas cosas. Yo os digo que llevaba muchos años caminando con el Señor y un movimiento católico con una actividad en la fe bastante interesante. Pero quizás nunca me había parado yo interiormente, y ha sido Carlos que me lo ha hecho, para desprenderme de cosas, ¿no? Para morir a cosas. Porque me ha elevado la mirada y me ha dicho, a ver, David, es que tú puedes ser santo. Si yo soy santo, con 15 años, tú puedes ser santo, ¿no? Yo era del que siempre cuando hablábamos así entre amigos de iglesia, ¿no? Hablábamos y decíamos, yo con llegar al purgatorio, así rozando el purgatorio, ya me conformo, ¿no? Porque esto de la santidad como que pesa mucho, ¿no? Y el niño me dice que no, me dice, no, David, a ver, tienes que pelear la santidad, o sea, el purgatorio no. Él falleció su abuelo y él le tenía un miedo, bueno, le tenía un pánico tremendo a que su abuelo estuviera en el purgatorio, y estuvo rezando para que su abuelo no estuviera en el purgatorio, se fuera al cielo, y hasta que él no tuvo el convencimiento pleno de que su abuelo estaba en el cielo, no paró, ¿no? Estaba inquieto. Yo quiero esa inquietud de Carlos, yo quiero realmente tener esa inquietud por las cosas del cielo, yo quiero tener esa inquietud de que realmente mi día a día esté enfocado a quiero ser santo, ¿no? No sé, mirando el kit de santidad que hablaba José, en el rosario, por ejemplo, una oración tan bonita y a la vez tan monótona, que a veces, pues, a mí personalmente me ha costado siempre. O sea, yo me he quedado dormido en el rosario, se me han perdido los Ave María, no sabía ya en cuántos, si eran 10, si llevaba 15 o si llevaba 20. Yo he sido muy desastre con el rosario. Y sin embargo, llega Carlos y me dice, no, David, a ver, el rosario lo tienes que hacer a mi estilo. Cuando yo me voy al colegio, yo hago un primer misterio. Cuando estoy agobiado con los estudios, paro y hago otro misterio. Y así voy haciendo, y al final del día he hecho el rosario, ¿no? Mira qué cosa más simple, más limpia, ¿no? De un niño joven. Y sin embargo, a mí me adoctrina eso, ¿no? Digo, jolín, es que es verdad, es que no cuesta tanto el empezar a hacer el rosario y al final te estás abandonando en las manos de María realmente. Él decía que cuando hacía el rosario tenía dos cositas por ahí. Una, que él, normalmente uno pide en el rosario, pide por las intenciones de, oye, que te dice, oye, que acuérdate de mi familia que está enfermo, acuérdate del trabajo, acuérdate del trabajo, que tengo que buscar trabajo, lo que sea, ¿no? Carlos no. Carlos lo que hacía, pedía por sus amigos, que tenía muchos amigos que no eran católicos, y él en el rosario pedía por la santidad de sus amigos. Por la santidad de sus amigos. O sea, gente que no estaba cerca de Dios, pero él tenía ese convencimiento de que tenía que pelear a través de la oración, a través de la madre, la santidad de la gente que estaba a su alrededor, aunque no estuviera en la iglesia. Y a mí eso me hace cuestionar. O sea, ¿realmente yo me peleo por la santidad de gente que está a mi alrededor? Yo tengo gente que yo sé realmente que la única forma que tienen de que alguien le hable de Dios, no porque yo sea fantástico y maravilloso, sino porque están inmersos en un mundo, en una sociedad, en un ambiente donde no hay nadie, solamente puedo estar yo, porque estoy ahí en ese momento, y yo no le hablo de santidad. Yo no me he acordado de rezar por esas personas para que sean santos. Y el niño sí lo hacía, ¿no? Y consiguió que amigos suyos se acercaran a la iglesia, que amigos suyos se acercaran al Señor. En su funeral había muchísima gente muy dispar. Y yo, convencido que era porque veían algo diferente en Carlos. Yo quiero que la gente vea algo diferente también en mí. Porque creo que es lo que el Señor quiere de mí. O sea, yo cuando en mi intimidad con el Señor, yo me planteo, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Pues
pues están estas cosas, ¿no? Oye, pues las personas que te pongan a tu alrededor, pues simplemente, a lo mejor no le hable, pero muéstrale con tu talante, con tu forma, con tu sonrisa, con tu mirada, muéstrame ante ellos, ¿no? También el santo, mira, hemos estado en Asís, he tenido la suerte de estar en Asís, ¿vale? En el santuario del despojo, y allí está el cuerpo de Carlos. Y yo pensé que me iba a impactar mucho más, y en realidad no me impactó tanto. Sí es verdad que cuando yo me senté delante del niño santo, de su cuerpo, yo sentí que el niño estaba descansando en el Señor, por la forma, por la cara, por la serenidad que tiene, ¿no? Yo decía, qué maravilla, y en ese momento sentí celos, santos celos, de decir, yo quiero descansar en el Señor también. Yo quiero que el Señor me llame y yo pueda tener ese semblante de serenidad, de decir, aquí estoy, ¿no? Llévame, ¿no? Ahora veníamos para acá y había, con la reliquia de Carlos, en el mes de julio, en agosto fuimos a visitar a un paisano vuestro que su misión en la iglesia era dar la comunión a los enfermos, y está muy malito de cáncer, y bueno, prácticamente está en sus últimos momentos, ¿no? Pido oración, se llama Pedro Martos, Pedro de la parroquia de Santo Domingo, lo conoceréis. Y pude ir a verlo, y además me envalentoné porque mi mujer falleció de cáncer también, entonces a veces las cosas no son fáciles de encajar, ¿no? Y ir a ver a un enfermo que está de cáncer, pues la verdad, y yo me encomendé a Carlos y dije, bueno, pues la mejor de mis sonrisas para Pedro, ¿no? Y fue un momento súper bonito, pero súper bonito, ¿eh? Cómo ese hombre acogió la reliquia, se la puso en el pecho, ¿verdad? Se emocionaba y le decíamos, Pedro, pídele a Carlos lo que tú necesites, ¿no? Y decía él, yo le pido por mis enfermos, para que tengan a alguien que le pueda llevar la comunión. A mí me desmontó, porque yo pensé, qué humildad, qué caridad, qué cariño, ¿no? Cuando tú necesitas, sales de ti y te das al otro, ¿no? Eso es de Dios. Ese hombre, si no está rozando la santidad, está muy bien encaminado. Pedro está muy bien encaminado, ¿no? Y ese regalo nos lo dio Carlos, ¿verdad? En ese momento. Y ahora cuando veníamos para acá nos hemos encontrado con una hermana que acompaña a Pedro en estos últimos días, y nos contaba un poquito los últimos momentos, y coincidía conmigo, me decía, David, qué momento más bonito fue ese, ¿no? Allí estaba San José, la Virgen, estaba el Señor, estaba el Espíritu Santo, estaba toda la iglesia. O sea, aquello fue un momento súper bonito, ¿no? Pero súper bonito y a la vez súper educativo, ¿no? En la caridad y en la fe, ¿no? Habla un poquito. Ya estás cansado. Bueno, yo voy a hablar de los rasgos espirituales de Carlos, porque creo que es la parte que a mí me toca más como consagrado y sacerdote. Vale, pues chillo más. Lo primero es que Dios siempre nos manda lo que necesitamos. Y en una sociedad y en una iglesia donde necesitamos ser originales, este niño, que llega, bueno, a tener 15 años solamente, nos dice, hay que ser originales y no fotocopias. Fijaos, con esta así naturalidad, como él nos invita a decir que no hay que disfrazarse de nada, que la mejor versión tuya eres tú mismo, que lo único que tienes que descubrir eres tú, como tú eres, sin complejo, sin venirte para arriba, pero sin quedarte por abajo, que tú eres tu versión 2.0 de ti mismo. A mí me desmonta, porque en mí y en tantísimas personas yo veo como llevamos una pesadísima cruz de decir, el que es gordo porque es gordo, el que es delgado porque es delgado, el que es impaciente porque es impaciente, el que es... Bueno,
muchas veces nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos, nos cuesta aceptar nuestra historia, nos cuesta aceptar pues tantas realidades que tenemos, y sin embargo, un niño es un niño. Nos dice, oye, que lo único que merece la pena es que tú seas tú, ya está, es que Dios ha pensado en ti de esta manera, y si Dios ha pensado en ti de esta manera, pues tú disfruta de ella. No tienes por qué ser otra realidad más que la que eres. Después podremos buscar la santidad, después podremos hacer muchas cosas, pero el Señor ha pensado en ti tal como tú eres. Eso me desmonta mucho. Segunda cosa que me desmonta, y que creo que es algo muy de este momento, es su amor tremendo a la Eucaristía. Él, con 7, 8 años, no lo sé, José, más o menos, 7 años, hace su primera comunión. Y la hace porque él quiere, porque sus padres pasaban olímpicamente. Su padre es empresario de bancos y demás, y vivía inmerso en una actividad económica bestial. Y su madre, aún habiendo estudiado y de ser de buena familia, ella se dedicaba a vivir la vida y a gastar todo el dinero que su marido no era capaz, o sea, ella era incapaz de gastar todo el dinero que su marido producía. Y en eso, Beata, que es la niñera de Carlos, en ese corazón prodigioso, por eso cuando el corazón pues viene por aquí, pues nos convierte, ¿no? Y los que hemos tocado ese corazón, pues nos convierte. Pues él dice, yo quiero hacer la primera comunión. Y cuando él comulga por primera vez, dice, oye, es que este es un recurso estupendo, es que acabo de comerme el cielo. Es que aquí hay algo que no se puede descubrir por nuestra incapacidad de una vez solamente. Y que recibiendo esto, yo estoy recibiendo un montón de energía, no energía física, sino espiritual, para ser feliz y para hacer felices a los demás, para entender la vida. Entonces, la Eucaristía para mí se me convierte en una autopista para el cielo y como una fuente para ser más feliz aquí en la tierra. Y entonces Carlos dice, a partir de ahora, yo todos los días, si Jesús se ha hecho amigo mío, yo me voy a ser amigo de Jesús. Y todos los días de mi vida, al menos todos los que pueda, yo voy a asistir a la Eucaristía. Yo no he visto en nadie de nuestro tiempo, un deseo de mayor fidelidad a la Eucaristía. Y conozco a contemplativos y contemplativas a montones, ¿no? Pero este deseo de encontrarse con Jesús Eucaristía y que sea el Señor el que te diga, yo creo que es muy, muy, muy importante, ¿vale? Tercera cosa, y quizá la última, ya más personal. Yo tengo una manía, quizá, de ir todos los años a Asís, allí a ponerme delante de San Francisco y de Santa Clara. Y el Señor, como me quiere mucho, pues desde hace por lo menos 11 años, el tiempo que llevo en Chipiona, no solamente voy una vez al año, sino 2 veces al año, por lo menos. Entonces, he tenido la suerte de ver todo el proceso de siervo de Dios, de beato y ahora ya santo, ¿no? He ido muchas veces a la iglesia donde San Francisco se desnudó y le dijo a su padre, Pedro Bernardone, ahí llevas la ropa, ahí llevas tu apellido, ahí llevas... porque yo quiero ser una persona de Dios, ¿no? Y en aquel sitio donde San Francisco se despoja de su ropa, de su pasado, de todo lo que a él le sobraba para seguir a Dios, allí, de esta manera, esto de que se haya ido la luz, no busquéis por ahí más para encenderla, que no la vais a encender. Esto es de él, ¿vale? Esto es de él porque yo había traído las velas y es para que lo veamos a él, no a nosotros. Esto es de él. Y ahora queremos acabar esto un poco venerando la reliquia para que así queda más íntimo. Entonces, la luz no se va a arreglar. Esto lo ha hecho él, ¿vale? Entonces, esto es justamente, a mí me desmonta, porque yo voy allí, me pongo delante de su cuerpo
Y primero yo digo, gracias Señor por ser religioso. Porque si yo fuera padre y mi niño con 15 años se me muriera, yo dejaba de creer en ti. Porque esto es para morirse. Ve un niño con 15 años en un féretro muerto, con sus pantalones vaqueros, sus sudaderas, eso es para morirse, ¿no? Entonces, a mí me desmonta Carlos. Pero cuando yo sigo mirando y contemplando el cuerpo de Carlos, yo escucho como que me dice a mi corazón, Quillo, así al estilo chipionero sanluqueño, ¿tú eres fraile ni nada? ¿Cómo? Me desmonta. Y me dice, ¿tú eres fraile ni nada? ¿Tú eres cristiano ni nada? Para ser cristiano hay que ser mucho más simple y más para ser franciscano, ¿no? Para dar testimonio, muchos de los que estáis aquí trabajáis en la educación, en la enseñanza, ¿no? Para dar testimonio delante de los jóvenes que están muy separados de la iglesia, a lo mejor de la religión oficial, pero no de ese sentimiento de Dios, ¿no? Tú tienes que ser mucho más sencillo y tienes que ser mucho más asequible y tienes que ser pues mucho más normal, sin tantos perifollos, ¿no? Entonces, es una espiritualidad que desmonta, porque Carlos, con su forma de ser, nunca con su palabra, con su catequesis, digámoslo así, con su forma de ser, convierte a los que tienen más cerca. ¿A quién? ¿A quiénes? A su padre y a su madre. Estamos grabando esta charla y la pondremos después en el grupo internacional de los amigos de Carlos Acuti. Entonces yo no puedo criticar a nadie, pero de decir, su madre se ha tragado a su hijo y habla por su hijo. Entonces, sus padres son los primeros que se convierten. Esto es muy curioso. Pero después el niño santo, como le llamamos nosotros, es que se mete con media entrada en el corazón del franciscanismo. ¿Por qué? Porque es la parte de la iglesia que debe ser más sencilla, más humilde y más pobre. Y en el sitio más sencillo, humilde y pobre de la ciudad de Asís, allí, en un rinconcito, en una iglesia que no es de la iglesia, que es del Estado, allí el mismo Estado le deja un huequito como el de la ventana esa para que su cuerpo repose. Y desde allí está diciéndonos a todos, ¿y vosotros de qué vais? ¿Vosotros de qué vais? Para ser cristianos simplemente tenemos que ser felices y fieles a Dios, ¿vale? Entonces, ahora ya entre los tres, y después si queréis nos podéis hacer las preguntas que queráis y pasamos a la veneración, él nos propone para ser santo el kit de la santidad. Es decir, esto es lo que hay que llevar en el camino de la vida para ser santo, ¿vale? La primera la he dicho antes, y es la Eucaristía. Si tú vives tu Eucaristía como Dios manda, tú vas a entrar en el reino de los cielos sin pasar por el purgatorio, vas a entrar a Portagayola, vamos, así, del tirón, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes el cielo en tu corazón. Entonces, primer elemento de nuestra mochila que no nos debe faltar para ser santos, la vivencia de la Eucaristía. Venga. Pues tenemos la Santa Misa, que no podemos olvidarnos del poder de la homilía y que al fin y al cabo dentro de la Santa Misa cada uno tenemos nuestras realidades, cada uno tenemos nuestro trabajo y nos estamos reuniendo todos como la familia que somos la Iglesia, para recibir la Eucaristía y para recibir la palabra de Dios, que es otro también, que es la lectura de la Biblia. El poder de la palabra de Dios es lo que nos transforma, lo que nos ayuda a poder acercarnos a ese mensaje de amor, a conocer también esa dignidad que Dios nos ha dado y como dice la frase, de todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias, nos ayuda ese mensaje a reconectar con nuestro yo, porque Dios nos ama y quiere por encima de todas las cosas que seamos felices. Y tenemos que ser nosotros mismos para poder ser felices.
Después tenemos el Santo Rosario, que hago un pequeño inciso. El próximo martes 25 en el Santuario Virgen de Regla en Chipiona, antes de la misa a las 6 de la tarde, estáis todos invitados, que nos reunimos como grupo de amigos de Carlo Acutis y haremos unos 30 minutos de adoración y después hablaremos del Santo Rosario, de cómo vivía Carlo y por qué la importancia, la relación de Carlo con la Virgen María. Y el Santo Rosario está metido dentro del kit de santidad también, porque no es realizar unas oraciones, es acompañar a María, a nuestra Madre, en los momentos clave de la vida de Jesús y compartir con ella lo que sintió. Después... Vamos a dejarla también, que trabaje también. No, bueno, no, yo estaba pensando en el rosario, aunque hago un poquito de spoiler con el tema de la semana que viene. Carlos, cuando hacía el rosario, que se me olvidó decirlo antes, a mí me parece muy simpático porque él jugaba mucho con su ángel de la guarda, ¿no? Entonces él lo que hacía era, como estaba solo en su habitación, supongo que al niño santo se le haría un poquito aburrido el estar solo rezando el rosario, entonces él pensó, dice, pues lo voy a hacer con mi ángel de la guarda. Entonces lo que hacía era, de voz, hacía la primera parte, y la otra parte se callaba, y en su corazón lo hacía como si fuera el ángel de la guarda que lo estaba acompañando. Entonces él sentía como que el rosario, de esa forma, era hacerlo con el mano a mano de su ángel de la guarda. Me parece algo precioso, porque claro, tú dices, bueno, ¿cuántas veces yo me he perdido, ¿no? ¿Cuántas veces, lo que estaba contando un poco antes, ¿no? Pues bueno, de la mano del ángel de la guarda, que bueno, que yo soy muy forofo a mi ángel de la guarda, porque es verdad que me saca de muchos apuros, lo utilizo más como talibán que como acompañante, pero sí es verdad que bueno, que hay que acordarse del ángel de la guarda. Otro kit de santidad es el Evangelio, el conocer la palabra de Dios. La Eucaristía, la lectura de la palabra de Dios, el Santo Rosario. La adoración eucarística. Perfecto. La adoración eucarística, el saber que bueno, que cuando el buscar ese rato de adoración, que lo tenemos el 3x1, porque además en la misma misa, si somos capaces durante la misa, pues centrarnos y buscar ese rato de adoración eucarística, ya lo tenemos, ¿no? Pero está muy bien el buscar ese ratito, a lo mejor a la semana, ¿no? De eso, tampoco hace falta, sé que vamos todos con muchas prisas, pero bueno, esa media hora de adoración, ese ratito de visita donde uno puede estar contemplando al Señor en el sagrario, ¿no? Y ser consciente de que es la forma directa, ¿no? O sea, la forma directa de llegar a Él, de ablandar tu corazón, de realmente ser, como decía él, ¿no? Hacer ese corazón carne, ¿no? Y dejarlo como mucho más maleable para que el Señor pueda ir haciendo lo que Él quiere hacer, ¿no? Que yo estorbe lo menos posible, yo lo traduzco así, ¿no? A mí Carlos me dice que tu corazón se quede de tal forma que estorbe lo menos posible a lo que el Señor quiere de ti, ¿no? Porque a veces el Señor quiere cosas que no es lo que tú quieres, porque yo me he encontrado muchas veces en el momento de, Señor, esto no, porque yo es que necesito esto, Señor, y te pido esto porque yo lo necesito. Y entonces el Señor me da 2 tortas y me dice, que no, David, que no te enteras, que no se trata de lo que tú necesitas, sino de lo que yo quiero para ti, ¿no? Entonces ahí, ese corazón me ayuda, esa adoración eucarística, esa adoración al Señor. Yo voy a decir uno que también es propio del sacerdote, y es el perdón de los pecados. Es otra aventura apasionante que la Iglesia, los cristianos de este momento, muchas veces no le vemos el sentido que tiene. Carlos a esto es bestial. Él se confesaba todas las semanas. Y fijaos, decimos los sacerdotes, la mayoría, ¿no? Es que un niño no tiene pecado. Al menos pecados mortales, ¿no? Pecados graves. Y seguro que Carlos no tenía, porque él cuando empieza a hablar de un montón de cosas,
porque él es muy maduro y muy adulto en muchas cosas, ¿no? Cómo le va diciendo a sus compañeros cuando empieza la adolescencia y todo el tema de las pulsiones, cuando empieza un poco esa desobediencia natural a los padres, él va hablando de una manera bestial, ¿no? Bueno, el sacramento del perdón de los pecados como una aventura. Y ya digo que él se confiesa todas las semanas como una necesidad y donde se encuentra con ese Dios que es misericordia, para entenderlo y para seguirlo de esa forma también nosotros. Los sacerdotes muchas veces decimos, es que fulanito se confiesa todas las semanas, es que es muy escrupuloso, eso es una enfermedad del alma. Lejos de eso, lo que es Carlos Acutis. Él tiene necesidad de encontrarse con Jesús en el perdón de los pecados para encontrar el rostro y el corazón misericordioso de Jesucristo. Esa es otra de los elementos. Y otro, voy a decir, que es quizá el más bonito junto con la Eucaristía y con el perdón, es el servicio a los pobres. En el entierro de Carlos... Un momento, ¿puedo añadir una cosita a la confesión? Sí. A mí hay una frase que me gusta mucho porque es muy metafórica de Carlos en la confesión, que compara a la confesión como, él decía, imaginaros que nosotros nos encontramos en un globo aerostático. Cuando nos llenamos de pecado es como si nos cargáramos de peso. Ese globo tira para la tierra, pero con la confesión soltamos ese peso que es lo que nos permite que subamos al cielo. Y me parece una metáfora súper apropiada y bonita, que él tan pequeño supiera encajar con todo. Es que todas sus frases son perfectas para entenderlo. Totalmente. Además que es verdad, es una realidad. Cuando nos confesamos y tenemos el perdón de Dios, parece que que vamos muchísimo más ligeros, ¿no?, de peso. Y somos más felices e incluso las dificultades nos cuestan menos, Y sin embargo, cuando estamos más cargados, los demás nos resultan más antipáticos, la vida se nos hace más cuesta arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el punto que estaba diciendo, el servicio a los pobres. Los padres de Carlos no eran conscientes de los pasos que daba su hijo, como la mayoría de los padres cuando tienen hijos adolescentes. Hay momentos del día y momentos de la semana en que se les pierde. Y así había un ratito de la tarde, de 4 a 6, que Carlos cogía su bicicleta y se perdía. Nunca supieron, ni por boca de Carlos, ni por boca de nadie, dónde iba su hijo, hasta el día de su entierro. Cuando sus padres, imaginaos lo que es una semana donde el niño tiene fiebre, bueno, esto es que va a crecer, un resfriadito, venga, le vamos a dar al niño una pastillita, y ya esa fiebre suben de 40 y ya llaman al pediatra, el pediatra dice, no, Carlos es un niño muy fuerte, venga, que nos vamos al hospital. En el hospital, en el primer análisis, dice, tiene una leucemia de una bestialidad grande y que viene por él, que no le damos ni una semana. Y efectivamente, una semana. Muere el día de la Virgen del Pilar, el día 12 de octubre. Bueno, pues el día del entierro, imaginaos los padres que ya estaban un poquito medio convertidos, pero medio solamente, se les pierde su único hijo, el hijo único, después han tenido 2 más, pero ya como opción, ¿no?, del matrimonio y demás. Pero en aquel momento su único hijo se le muere. Y como su hijo era, pues católico, era de comunión diaria, se confesaba toda la semana y demás, pues el entierro en la iglesia, en la parroquia. Además conocían al párroco, conocían al confesor y habían pasado por el hospital, todo este despliegue clerical. Y bueno, cuando llegan a la parroquia, los padres alucinan, porque empieza a entrar un montón de gente pobre, de gente rara, de gente que no era de la clase social de Carlos. Y ahora, uno llevaba la chaqueta que su madre le había comprado hacía 2 reyes. El otro llevaba los vaqueros que supuestamente se habían perdido y que eran de marca y que se lo había regalado. El otro llevaba los deportes. El otro llevaba el teléfono móvil que se había perdido. El otro llevaba
la bicicleta que le habían robado. O sea, Carlos lo repartía todo entre los pobres, y sus amigos eran los pobres, y sus pobres, bueno, pues le dieron otra oportunidad de hacerse cristiano de verdad y hacerse cristiano. ¿Qué nos falta del kit de santidad? Hemos dicho la Eucaristía, la palabra de Dios, el perdón de los pecados, Santo Rosario, Obras de caridad. las obras de caridad, que eran estas, Ángel de la guardia. el ángel de la guarda, y una nos Y falta. la misa, ¿no he dicho? No, la misa esa es la primera, la Eucaristía. La veneración. No, nos falta una, pero se nos ha olvidado porque todavía estamos nosotros poco duchos. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, en este grupo, que somos tres, como la Santísima Trinidad, no somos tres. Con nosotros viene Pablo. Pablo también tiene 15 años. Y no voy a decir a quién se parece porque se parece mucho. Entonces, como él no ha hablado nada, no lo hemos dejado, él va a coger la reliquia, ¿te parece, Pablo? Y entonces se va a poner aquí en medio. Os invitamos en este momento a crear un clima de oración y que Pablo os dé la reliquia, la beséis, la pongáis en vuestro corazón para que le digáis a Dios por medio del Niño Santo que os haga personas eucarísticas y que os haga personas santas, ¿vale? Pues ánimo, podemos pasar. Pasando. Venga. No seáis tímidos, ¿eh? Si tenéis algún rosario, podéis pasarlo por la reliquia y se convierte en reliquia de segundo grado, porque la reliquia es un trozo del sudario que cubría el cuerpo de Carlos cuando abrieron el ataúd. Entonces, reliquia de segundo grado.
Me dice David con muy buen criterio que os explique la diferencia que hay entre adoración y veneración. La adoración es cuando está el Señor en la forma, que nosotros nos ponemos de rodillas cada vez que pasamos por el sagrario, hacemos la genuflexión, ¿vale? Entonces adoración porque está la presencia real del Señor. Esto es una veneración, es simplemente esto que estuvo rodeando su cuerpo muerto, y entonces nos recuerda, nos trae, nos provoca su presencia y sobre todo su gracia, que es lo que nosotros en realidad vamos buscando, ¿vale? Pero muchas gracias por este ratito que por lo menos para mí ha sido precioso como siempre que nos vemos, así que ya está. Qué fuerte, ¿eh? Lo de la luz. Que después de, en fin, de esta emotiva charla que nos habéis dado, si alguien quiere preguntar algo, se ha quedado con alguna duda, cualquier cosa, pues seguro que yo encantado de responderle. Son tímidos. Como decía el otro, ¿a qué hora acaba esto? La primera pregunta. Vale. Pues entonces nada. Este grupo es de voluntarios, ¿no? Nosotros, el grupo de amigos de Acuti son voluntarios. Entonces, el grupo está abierto. Podéis, desde vuestro carisma, desde vuestra realidad de iglesia, podéis ayudar en el grupo de amigos de Acuti si os sentís llamados. Y lo único que hacéis hecho, o sea, empaparnos de la vida de Carlos e intentar impregnar a las personas que se acercan con un poquito de la sabiduría que tiene Carlos, no nosotros. Entonces, bueno, que vamos a estar, como ha dicho José, el día 24 en Jerez. O sea, en Jerez se hace cada 15 días. Cada 15 días estamos en Jerez, en la parroquia de Fátima, con las reliquias expuestas, en una reliquia itinerante, y vamos dando, pues eso, ahora estamos con el kit de santidad, vamos dando un poco, media horita de adoración, y después se explica pinceladas de la vida de Carlos en torno al kit de santidad, y después pues se pasa a la veneración, ¿vale? Esto es simplemente lo que hacemos. Pero os aseguro que ese acto tan simple que se hace, por ejemplo, en Jerez, no deja indiferente a nadie. O sea, siempre, llevamos ya tres meses, 3 sesiones, y siempre hay alguna situación que tú dices, jolín, por esto, o por esta persona, teníamos que estar aquí, ¿no? Entonces, igual que está pasando pues en Chipiona, que bueno, que ya está, que estáis invitadísimos a participar, a ser voluntarios y a pedirnos que vengamos a San Lucas con las reliquias y que vosotros pues también participéis con otros paisanos vuestros de la vida de Niño Santo. Yo quiero hacer una pregunta que son dos. Una, por lo de Jerez. Yo estoy trabajando en Jerez, la Marquesa, en el Centro de Educación Especial a Merced. Soy acompañante de transporte escolar con un niño discapacitor. En Jerez, ¿qué lo hacéis? ¿Por la mañana, por la tarde? En la misa de 7:30. Por la tarde. Por la mañana. En Chipiona es el último martes de mes, a las 6 de la tarde, cuando cambie la hora a las 7. Y la otra es exactamente qué es la reliquia, qué es lo que tiene de Carlos, qué es el La color. reliquia. La que hay en el santuario es un trocito del polito rojo, ese es lo que lleva puesto, ¿vale? Pero esta de aquí es la reliquia, como nosotros le llamamos la reliquia menor, que hay una en el grupo de Jerez y otra en el de Chipiona, es la sábana que envolvió el cuerpo cuando lo meten en el féretro, y cuando ya empieza el proceso de beatificación, sacan ese cuerpo. Cuando se dan cuenta de que está incorrupto, esa sábana, pues son trocitos. Si veis, aquí detrás hemos fotocopiado la oración que hay en la estampita es la reliquia, pero nosotros le hemos hecho el cuadro, de un cuadro que ha hecho un autor malagueño para una parroquia de Sevilla, y hemos ampliado esto. Veis que el número de reliquia está aquí, y es de la sábana que la Santa Mortaja, podemos decir, ¿vale? Y bueno, ¿por qué tenéis la reliquia allí en el convento, o sea, en el santuario de Regla? Motivo.
por intenso que soy. Quiero decir. Ya me conocéis, los que me conocéis, ya sabéis. Desde primera hora, al ir muchas veces a Asís, pues conozco a muchas personas. Y cuando ya veían que era devoto de Carlos y que me provocaba muchas convulsiones, pues me dijeron, ¿tú quieres una reliquia para el santuario? O sea, me la ofrecieron ellos. Cuando aquello no era, ahora ya hay un montón de peticiones y la cosa es muy complicada y demás. Pero en aquel tiempo pues me dijeron, ¿tú la quieres? Y yo dije que sí. En eso viene ya la beatificación, camino de la canonización y ya se hace muy complicado. Y yo digo, bueno, pues si no me la queréis dar, pues no me la deis. Y en ese momento es el padre Marco el que dice, no, yo te la voy a llevar a Chipiona. Y vino él, con todo su arte, él trajo el corazón de Carlos, trozo del pericardio, que es la parte externa del corazón, y él vino, estuvo un par de días con nosotros allí, hizo milagros, tenemos ya 3 milagros de personas que pasaron en aquellos días por allí, una niña que tenía unos picores, que aquello ya era enfermedad así, desde aquel día se le quitaron, y 2 cánceres, eso fue tremendo. Es que la lía siempre, habéis visto lo de la luz, ¿no? Como es un adolescente, pues... Hubo algo que nos dijo, me acabo de acordar, no sé si fue Carlos Leret, fue Marco, que a raíz de la canonización de Carlos, se sabía que iba a haber muchos santos jóvenes, que a raíz de ahí iban a venir muchos santos jóvenes, ¿no? A mí me impresionó que me lo dijera con tanta certeza. Tú dices, jolín, ¿verdad? Que no se escuchaba hablar de santidad tan abiertamente hasta que apareció Carlos. Y ahora yo tengo una hija de 18 años y en el ambiente de mi hija se habla de santidad. Gente con 18 años, ¿no? La Rosalía, de momento, ha salido cantando una letra católica. Tú dices, bueno, ¿y esto? O sea, no sé, yo me pongo ahora a observar ¿cómo se dice? Los signos, y tú dices, pues no estamos tan alejados de esto, ¿no? De que sucedan estas cosas, ¿no? O sea, que el niño, yo creo que tiene muchas cosas que decir todavía, y esto va para largo y veremos cosas, Y bueno, ojalá sea en base a que se llenen los seminarios, que se llenen las órdenes religiosas y que cambiemos un poquito, ¿no? El panorama de la Iglesia en ese sentido, de vocaciones jóvenes y demás. Ahí, bueno, junto con él canonizan también a Pier Giorgio Frassati, que era un joven. Ahora dentro de poco viene también una muchacha y después 2 más. Chiara, ¿no? Sí, y van a ser 5 santos en edad prematura, por decirlo de alguna manera, que revolucionan desde el Papa hasta el último, porque no son curas, no son monjas, sino son seglares, y además seglares siendo niños o jóvenes, que nos dicen, espabila, por fuerza tienen que inspirar a nuestros jóvenes. Claro, y a nosotros mismos. A mí con esto de los jóvenes me gustaría añadir, como ha dicho antes David, que nosotros dentro de la asociación estamos abiertos a actuar desde cada ámbito personal de cada uno. Y yo desde mi vocación de la docencia, pues tiramos de que tenemos algunas pequeñas unidades didácticas, porque esto para los jóvenes es un golpe de realidad tremendo, de que ven ahora una figura en la que se sienten representados, de que ellos pueden ser santos. Un chico al que le gustaban los videojuegos. Dentro de estas unidades empezamos la introducción así. ¿A quién de aquí le gustan el fútbol? ¿A quién de aquí le gustan los videojuegos? No es un simple gancho, es que Carlos le gustaba eso. Carlos, tenemos fotos de Carlos con la camiseta del Milan, se ven muy representados con él, y es un material que quien lo necesite podemos intentar concertar para alguna mañana o con algún equipo de pastoral. No solamente nos centramos en colegios, ya que también he hablado con el padre Fran en Jerez con catequesis de poscomunión, en Las Viñas también está hablado y en algunas parroquias más, porque es un material a partir de entre 10, 11 hasta los 16. Hay
tres tipos de presentaciones diferentes, que junto con la presentación hay alguna tarea y competencialmente está también estructurado, y quien lo necesite os puedo comunicar que es un material que a ellos les llama la atención, y creo que les hace muy bien ver a figuras jóvenes que crean y tocamos temas así, con la dignidad humana, como reales, no como fotocopias, el amor a la Eucaristía, y ya con los más mayores la relación de fe y ciencia. José, que bien habla. Bueno, ya está, ¿no? Porque no hay cosa peor que un cura pesado y unos seglares pesados. Ya está, ¿no? Nos vamos, ¿no? Un aplauso a vosotros por aguantar. Un momentito, no iros. Que en agradecimiento a vuestra participación y a vuestra dedicación con esta conferencia, le mandamos a entregar un detallito. ¿Vale? Esperemos que os guste. Y además de la residencia. Y de la pandemia. Qué bueno. Bueno, pues mil gracias. Muchísimas gracias. Ah, que hay más todavía. Hombre. Fíjate. Bueno. Bueno, ya sabéis mi gran amor a San Lucas y sobre todo a Muchísimas este gracias. Néctar.